Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página control automático educación.com. En el día de hoy vamos a continuar con la temática de los sistemas dinámicos lineales. Mi nombre es Sergio Castaño y sean nuevamente bienvenidos a esta temática. Veníamos viendo entonces en la entrada pasada que habíamos dado una breve introducción sobre lo que son los sistemas dinámicos lineales. Vamos a continuar tratando un poquito este tema. Entonces vamos a comenzar dando un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Los sistemas dinámicos lineales los podemos representar de dos formas. La primera forma, lo vimos, es la representación entrada-salida, que está dada por esta ecuación integral. Como lo vemos en la clase pasada, el sistema está representado por esta ecuación, donde G es la respuesta al impulso y U es la entrada del sistema. Y todo esto se va integrando en el tiempo desde 0 hasta t. La segunda manera de representar la dinámica de un sistema lineal es a través de las variables de estado. Esta era la segunda forma, como habíamos visto, de representar un sistema dinámico. Normalmente nosotros usamos la representación entrada-salida en el dominio transformado, o sea, aplicando la transformada de Laplace. Entonces, la ecuación integral nos quedaría en el dominio complejo S y podríamos entonces representarlo como se muestra en la ecuación en pantalla. Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación integral 1, se llega a la siguiente expresión algebraica, suponiendo que el sistema es monovariable, SISU. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación que habíamos visto de la integral de 0 hasta t, la respuesta al impulso por U, llevando esta ecuación, que era la de atrás, esta 1, podemos representar entonces en el dominio complejo un sistema dinámico lineal como y de s igual a g de s por u de s, donde g de s se puede representar de la siguiente manera, como la integral de 0 a infinito de g de t por e a la menos s de t, y u de s de la misma manera. Entonces, para un sistema que no tenga retardo, la función de transferencia de g de s va a quedar en función racional en s. Es decir, que yo podría representar mi sistema a través de funciones de transferencia en el dominio complejo, donde voy a tener un polinomio que va a ser mi numerador, que va a tener un grado m, y voy a tener un denominador de un grado n. De acuerdo a los grados de los polinomios n y d que veíamos anteriormente aquí en la función de transferencia, una función de transferencia puede clasificarse de la siguiente manera. Entonces recordemos, m es el orden de mi numerador y n es el orden de mi denominador. Entonces, si n es mayor o igual a m, nosotros decimos que la función de transferencia es propia. Si n es mayor que m, entonces vamos a decir que mi función de transferencia es estrictamente propia. Si n es igual a m, vamos a decir que mi función de transferencia es bipropia. Y por último, si n es menor a m, o sea que no es realizable, mi función de transferencia no es propia. Por otro lado, aplicando la transformada de Laplace
a la representación por variables de estado, se puede encontrar que existe una relación directa entre las dos representaciones, tanto entre la representación de variables de estado con la representación entrada-salida del sistema. Entonces recordemos que nuestra representación en variables de estado es de la siguiente forma, y que si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, vamos a ver que al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación de variables de estado, al aplicar la transformada de Laplace a una derivada, me queda ns por x de s, que es mi estado ya en el dominio complejo. Me queda a x de s más b por u de s, y lo mismo en la salida, queda y de s por c x de s más d por u de s. Entonces simplemente despejando de esta primera ecuación hasta la coma, despejando mi variable de estado x de s, voy a obtener esta ecuación. Entonces el s ya pasaría hacia el otro lado. Me quedaría entonces que s multiplicado por la identidad menos la matriz a, aquí es por la identidad porque estamos trabajando con matrices, todo este término a la inversa por b por u. Entonces como ya tenemos x de s, simplemente este x de s lo vamos a reemplazar aquí en la salida, y de s. Entonces reemplazamos este x de s por esta ecuación, y vamos a obtener que g de s, es decir, mi función de transferencia, simplemente es tomar esta y de s y dividirla por la entrada, que es u de s. Entonces y de s dividido u de s es lo mismo que tener g de s, y eso es lo mismo que tener esta ecuación aquí, c, que multiplica la inversa de s por la identidad menos a por b más d. Recordemos entonces que esto es matrices, y a través de entonces esta ecuación yo podría representar mi variable de estado, mi representación de variables de estado la podría llevar a una representación entrada-salida por medio de función de transferencia. Cabe resaltar entonces que la mayoría de los sistemas físicos son descritos por sistemas no lineales e invariantes variantes en el tiempo. Vamos a encontrar entonces que todo a nivel real, todo a nivel físico, todo es no lineal y todo varía en el tiempo. En general, un sistema no lineal puede ser descrito por la siguiente representación de variables de estado. Aquí lo mismo, tendría entonces que la derivada de mi estado es igual a una función que depende de x, que son mis variables de estado, y la entrada, u de t. Lo mismo la salida. La salida entonces va a depender de una función que dependa también de mis estados y de mi entrada. U es la entrada. Y todo en función del tiempo. Sin embargo, se puede aproximar un sistema no lineal a través de un sistema lineal aproximado en torno a un punto de equilibrio. Como venía diciendo, entonces todos los sistemas dinámicos que existen en la realidad son no lineales. Nosotros lo que hacemos es hacer una aproximación a sistemas lineales para poder tratarlos matemáticamente y poder trabajar con ellos más fácilmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema no lineal, nosotros simplemente tomamos un punto y en torno a ese punto podemos linealizar nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un horno, nuestro horno varía dependiendo de la temperatura que yo le vaya diciendo. Entonces él va a tener un comportamiento diferente en cada set point o en cada temperatura. Por ejemplo, él va a calentar más rápido. Si yo le digo
que se mantenga una temperatura de 30 grados. De pronto se va a demorar más tiempo cuando le diga que suba hasta una temperatura de 70 grados. Entonces la dinámica va variando en torno al punto que yo le vaya diciendo al horno. Entonces como nosotros sabemos que nuestro horno siempre va a trabajar en un punto de operación, por decir algo en 60, entonces lo que hacemos es aproximar esa dinámica en torno a ese punto de 60. Acá vemos otro ejemplo de aproximación lineal. Consideremos un sistema de péndulo. Tenemos aquí este péndulo. Es un péndulo que está por un extremo atado a un techo, y por el otro extremo está atado a una masa. Tenemos una longitud, tenemos un ángulo. Entonces tenemos nuestra ecuación dinámica de la posición angular, y nuestra ecuación física o nuestra ecuación dinámica está dada por esta ecuación. Por la masa por la longitud del resorte, la longitud de la cuerda, al cuadrado, por la segunda derivada del ángulo, más B, que es la fricción, por la derivada del ángulo, más M por G por L por el seno del ángulo igual a 0. El término no lineal aquí es este seno de teta. Ese es el término que nos hace que la ecuación sea no lineal. Entonces veamos que si decimos que ese ángulo teta lo vamos a aproximar a 0, entonces con esta aproximación diciendo que teta es igual a 0, yo podría reescribir mi ecuación de la siguiente manera: ml al cuadrado por la segunda derivada de teta más b por la primera derivada de teta más mgl por teta igual a 0. Veamos cómo era la ecuación inicialmente y ahora aproximando al seno de teta, diciendo que teta es igual a 0, podríamos entonces representar o aproximar nuestro sistema a esta ecuación. Aquí entonces nuestra ecuación se volvió lineal, o sea que esta ecuación es una buena aproximación de la dinámica no lineal. Aquí nosotros lo que dijimos fue que nuestro ángulo va a tener muy poquita variación del ángulo cero. Aquí en la línea azul vemos cómo se comporta un seno, el seno de teta o la dinámica del ángulo, y como nosotros decimos que nuestro ángulo va a variar muy poco en torno al punto cero, entonces esta ecuación lineal está dada por esta línea negra, y vemos como en torno a este punto cero tengo muy buena aproximación. Desde que el ángulo no varíe mucho desde el punto cero, observemos que tengo una representación muy buena en cuanto al movimiento angular del péndulo. Ya cuando el ángulo obviamente se empiece a alejar, ya la aproximación se va volviendo más errónea, pero entonces ya tendría que calcular otro punto de operación si yo fuera a trabajar con un ángulo mayor. Miremos entonces que el ángulo tiene una buena aproximación desde que el ángulo esté más o menos desde menos 0.5 hasta 0.5, 0.7. Si el ángulo se mantiene en ese rango, esta ecuación lineal es una excelente aproximación para la dinámica de este péndulo. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo puedo representar un sistema dinámico en la representación de variables de estado. Vemos entonces aquí tenemos un ejemplo de un péndulo invertido, y la dinámica de este péndulo invertido está anclado a un carrito con una masa, y el carro se mueve de derecha a izquierda, y la idea es entonces que el péndulo, si estuviera con un sistema de control, la idea es que el péndulo se mantenga en equilibrio.
La dinámica entonces física estaría dada por estas dos ecuaciones que son no lineales. Entonces la primera ecuación hace relación al movimiento del carro, en este caso en el eje Y para este ejemplo, y la segunda ecuación hace alusión al ángulo que se forma con el péndulo. Entonces, como es un sistema no lineal, vamos a hacer una aproximación lineal de estas dos ecuaciones. Entonces, para eso vamos a linealizar en torno al punto donde este ángulo sea igual a 0, es decir, donde ese ángulo tenga variaciones muy pequeñitas y esté variando en torno al punto de θ igual a 0. Entonces, en ese ángulo, si yo digo que el péndulo se va a mantener en este punto, yo podría aproximar mi término no lineal de seno de θ aproximadamente a θ, y podría aproximar el coseno de θ a aproximadamente a 1. Es entonces aquí entonces estaría matando estos términos no lineales, aproximando este seno de θ directamente a θ o el ángulo, y aproximando este coseno de θ a 1. Entonces, considerando las funciones lineales apenas en θ y en la derivada de θ, o sea, podría entonces, como veíamos, esta es nuestra ecuación que representa el carro, y el péndulo invertido quedaría reducido a estas dos expresiones que vemos aquí. Entonces vemos que el sistema lo podríamos representar como un sistema lineal en base a estas dos ecuaciones, siempre y cuando el ángulo o estemos trabajando en torno al punto de θ igual a 0. Perfecto, entonces aquí vamos a empezar a resolver. Aquí ya tengo despejado la aceleración del carro, la segunda derivada de y. Entonces esta y vamos a reemplazarla aquí en la primera ecuación. Entonces, si reemplazo y en la primera ecuación, sería esto. Hago el desarrollo aquí matemático distributivo, tendría el siguiente término. De este término puedo cancelar términos y llegar a esta representación. Y por último, me interesa despejar la segunda derivada de θ. Entonces la segunda derivada de θ estaría dada por esta ecuación. Listo, como ya tengo la segunda derivada de θ, vamos a reemplazar esta ecuación en esta ecuación que teníamos del ángulo. Recordíamos que tenía esta ecuación del ángulo. Entonces ya tengo cuánto vale la segunda derivada de θ. Entonces vamos a reemplazar la segunda derivada de θ ahí en el ángulo. Aquí este ml de θ se cancela con este. Aquí me comí la segunda derivada. Aquí este θ es con segunda derivada. Ok, por eso no lo estaba viendo, ¿eh? Entonces este término se cancela con esta. Esta es segunda derivada de θ. Ok, entonces ya tengo segunda derivada de θ. La voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces simplemente m más m por g de θ más u sobre ml va a quedar aquí. Esta l se va a cancelar con esta l y voy a tener el siguiente término.
Ya tengo entonces cuánto vale la segunda derivada de y. Entonces la segunda derivada de y estaría dada por esta expresión. Vamos entonces a definir mis variables de estado. Aquí entonces tengo dos estados, ¿cierto? Tengo el estado x1 que va a ser el movimiento y. El estado x2 entonces sería la primera derivada de y. El estado x3 va a ser mi ángulo θ y el estado x4 es la derivada de θ. Tenemos las ecuaciones dinámicas. Entonces siempre tomamos las dos ecuaciones que hallamos, el despeje de las segundas derivadas. Entonces, por ejemplo aquí tenemos despejado y. Sabemos que si x2 es la derivada de y, entonces la derivada de x2, o sea, si yo derivo este x2, si derivo x2, sería igual a tener la doble derivada de y, que sería igual a tener la doble derivada de y, y la doble derivada de y es esta ecuación, sería m sobre m por g por θ, pero θ, ¿qué es? Θ es x3, entonces por x3 más u sobre m. La primera derivada de x1, la derivada de x1 es que es la derivada de y, y como la derivada de y es x2, por eso derivada de x1 es x2. Ahora x3 es igual a θ. ¿Cuánto me da la derivada de x3? Si derivo x3 sería entonces la derivada de θ, y vemos que la derivada de θ es x4, por eso x3 es x4, y por último x4 es lo mismo que tener la doble derivada de θ, que ya habíamos visto cuánto daba la ecuación, que da esto, y aquí también se multiplica por θ, pero θ sabemos que es x3. Teniendo ya mis ecuaciones dinámicas, simplemente puedo representar mi sistema por variables de estado. Aquí vemos entonces cómo quedaría la representación por variables de estado de mi sistema. Y vemos entonces cómo pudimos aproximar también nuestro sistema no lineal en torno a un punto de operación hacia un sistema lineal. Aquí esta representación de variables de estado, recordemos que está dado por esta fórmula, donde esta matriz sería A, que multiplica x de t, esta matriz sería B, que multiplica u, y esta otra matriz sería C, que multiplica x de t. Aquí en este ejemplo no teníamos D. Aquí tenemos que A es la matriz dinámica, B es la matriz de control, C es la matriz de lectura, y por último D es la matriz de paso. Y simplemente sigo introduciendo un poco a lo que son los sistemas dinámicos, que es ampliamente utilizada en la teoría de control para representar el comportamiento de los procesos que deseamos controlar. Eso es todo por esta clase. Espero les haya servido, les haya gustado de algo. Cualquier comentario, sugerencia será bienvenida. Me pueden escribir en la página o en el canal de YouTube. No se olviden compartir, darle me gusta, ayudarme a difundir los videos, a difundir la página para que me ayuden a crecer, para que llegue a más personas que les podría interesar. Nuevamente les hago la invitación a que visiten mi página controlautomaticoeducacion.com, donde podrán ver todos estos cursos sobre, en este caso, sistemas dinámicos. También podrán aprender sobre teoría de control, a sintonizar controladores, a diseñar controladores, y también cursos de microcontroladores. Si te gusta programar microcontroladores en lenguaje C, en la página tengo un curso
completo sobre esto y a la gente le ha gustado bastante, entonces te invito a que des un vistazo. Dejo igual el link en la descripción del video y eso es todo. Comparte, espero que te haya gustado y hasta una próxima ocasión.